Bien, la nutrición celular se le especifica al proceso donde la materia se transforma en energía. Hay que tener en cuenta que materia, la bioquímica lo refiere a los compuestos que la célula obtiene para de una u otra forma pueda sobrevivir o vivir. Lo común es vivir. En extremos hablamos de sobrevivir. Materia se entiende a la materia orgánica, a la materia inorgánica. Si hablamos de materia orgánica, un carbohidrato, un lípido, una proteína. Si hablamos de materia inorgánica, hablamos del agua, hablamos de las sales minerales. ¿Ok? Y cuando decimos esa materia se transforma en energía, hay que entendernos específicamente de qué materia nos refieren. Y es de los carbohidratos, de los lípidos principalmente. Aquellos que la célula utiliza para poder metabolizarlos. Ahorita explicamos qué es el metabolismo. Lo que la célula emplea para de ellos obtener energía. Porque hay compuestos orgánicos que no han sido creados para hacer energía, para formar energía. Ahí tenemos las proteínas. En el caso de las proteínas, pues extremos de que la célula ya no tenga ya en ella azúcares o no tenga grasas, ahí es donde recurre recién a las proteínas a metabolizarlo. Sabe de que es una sobrevivencia a nivel de ella. Está sobreviviendo la célula, ¿ok? Pero no le queda otra que recurrir en épocas donde ya se quedó sin esos dos compuestos energéticos y lo va a tener que degradar a las proteínas, ¿no? Formará energía a partir de ellas. Comparando la materia orgánica, carbohidratos, lípidos y proteínas, la pregunta ¿cuánta energía nos da? ¿No? Llegaremos a la conclusión que por cada azúcar que entra a la célula, ella va a obtener 4.1 kilocalorías de energía. Por cada grasa que entra, 9.4 kilocalorías de energía. Y el extremo, como te vuelvo a indicar, de las proteínas, lo comparamos con los azúcares, 4.1 kilocalorías. ¿Ok? Esa es la materia que se va a transformar en energía. Por eso que cuando hablamos de metabolismo, nos referimos específicamente a esos dos puntos, a esas dos materias orgánicas, ¿no? ¿Qué hacen los seres vivos? En especial nos piden hablar, en el caso de nosotros biomédicos, del humano, ¿no? ¿Qué hace la célula? Y aquí vamos a ver una generalidad para obtener esa energía. Ya sea, mira, formando, destruyendo, va a tener que hacer reacciones químicas. Cuando escuches la palabra metabolismo, es reacciones químicas. De ahí viene el término metabolismo, de un término griego metabole, que significa cambio. Y ese cambio son reacciones químicas. Todo lo que hace una célula es mediante reacciones químicas. Todo lo que hace una célula es mediante reacciones químicas, ya sea para formar o ya sea para destruir. Le llamamos síntesis, le llamamos lisis respectivamente. Formación, síntesis, destrucción, lisis. Ana, que significa formar, kata, que significa destruir. Saliéndonos desde el contexto de los otros seres vivos, vamos a detallar dentro de la célula del organismo humano. Estos dos procesos se dan. Hay momentos donde la célula principal manera de metabolizar es a través de la lisis. Nosotros somos organismos heterótrofos, por lo tanto hay que destruir la materia. Pero fíjate, también vamos a tener que formar. Y cuando decimos formar, en el ejemplo de la energía, hablamos de anabolismo. Entonces, estos dos procesos, a pesar que específicamente son
anabolismo para los autótrofos, como una planta, como un alga, o el catabolismo para los heterótrofos, el resto de seres vivos. ¿Ok? Entonces, a pesar de que estos son de manera muy individual para esos grupos de seres vivos, pero dentro de nuestras células se están llevando a cabo estos procesos, fíjate. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. ¿Cómo define el metabolismo anabólico la bioquímica? Lo simple se transforma en complejo. Y lo complejo en simple, catabolismo. Mira, ahí tenemos en una planta, ¿no? Rápidamente, la luz, el agua, las sales, el CO2, es lo simple que lo va a transformar en glucosa, lo transforma en grasas, por ejemplo, en proteínas. Eso es lo complejo. De glucosa y de las grasas obtendrá su energía. En el caso de los catabólicos, lo complejo se transforma en simple. Consumimos un azúcar, almidón, por ejemplo, que es el principal de nuestra dieta, ¿ok? Lo consumimos, pero ¿de qué está hecho el almidón? Tiene miles de glucosas, entonces hay que destruirlo. ¿Quién hace ello? El aparato digestivo los deja con sus glucosas separadas, pero las glucosas tienen que seguir catabolizándose dentro de nuestras células, transformándose en algo simple, energía, agua, CO2 que se liberan por ahí. Ahí tenemos el ejemplo de lo complejo a simple. El anabolismo son procesos donde se absorbe energía, el catabolismo donde la libera. Por eso su nombre, mira, se absorbe endergónico, se libera exergónico, se absorbe endotérmico, se libera exotérmico. ¿Cuál es el objetivo? Tanto sea anabolismo o catabolismo, el objetivo es el mismo, formar energía. Pero aquí viene la clave de una molécula que interviene para que estas dos reacciones químicas estén en equilibrio. Esa molécula es el llamado ATP. Se le dice como la moneda energética. Mira, ¿cómo así? Que si la célula necesita energía, el ATP se lo va a dar. ¿Ok? Dice, la energía viene a ser el adenosín trifosfato. Un nucleótido, y recuerda que un nucleótido está formado por un azúcar, una pentosa y un ácido fosfórico, ¿no? En este caso fosfatos. Una base nitrogenada, en este caso que conforma el ATP, la adenina, y el azúcar y la ribosa. ¿Qué más nos dice la bioquímica? Que cuando una base nitrogenada más una pentosa se juntan forman un nucleósido, y el nucleósido formado por la adenina y la ribosa se llama la adenosina. Cuando la adenosina se junta a 3 fosfatos, ahí es donde se forma el adenosín trifosfato. Nos dice la bioquímica ya comprobado que toda esa energía que sale de las reacciones químicas se logra almacenar y a la vez liberar de estos dos últimos enlaces. Mira, de estos dos últimos enlaces lo consideran como enlaces de alta energía. De ahí se libera cuando la célula lo necesita y de ahí lo absorbe cuando la célula forma esa energía y en esta molécula se almacena la energía. ¿Ok? Es una molécula, hay que tener en cuenta que no se almacena. No es como un azúcar, ¿verdad? Que cuando la célula ya no quiere los azúcares, los guarda en el hígado o en el músculo, especialmente en el hígado para que cuando necesite de ellas, las vuelva a sacar. O es como las grasas, ¿verdad? Que cuando la célula lo metaboliza, primero lo guarda en el tejido adiposo y después ya lo usa. Es decir, azúcar y lípidos son moléculas de reserva, pero acuérdate que el ATP no. El ATP no se reserva en nuestro cuerpo, se forma del momento, que de ahí le dan este nombre, mira, de corto plazo, porque no se almacena, se forma del momento. Vamos a ver quién lo forma, ¿ya? Se necesita para movimiento, se le dice trabajo mecánico, se necesita para calor corporal, se necesita para el trabajo de las membranas celulares, en especial el transporte activo,
se necesita para el trabajo de las neuronas, se le dice el trabajo eléctrico, y en algunos animalitos como ciertas medusas, ¿no?, de las profundidades, la llamada bioluminiscencia. Trabajo mecánico, trabajo eléctrico, las neuronas, transporte activo de las membranas, calor corporal y la bioluminiscencia. Para ello se necesita el ATP. En el caso de nosotros, trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo activo, transporte activo, calor corporal. Dos tipos de nutriciones como las que te he venido detallando, ¿no? Esto lo vamos a pasar rapidísimo porque simplemente es para que tengas una idea que también aquí se dan reacciones químicas y muchas, ¿no? En el proceso de formación a través de la luz, la foto divide el nombre, o usando energía química como lo hacen las bacterias quimiosintéticas, la llamada quimiosíntesis. Pero lo que sí nos debe dar tener en cuenta que gracias en especial a los fotosintéticos, algas, plantas y en algunas cianobacterias, nos van a entregar la materia con la que nosotros como heterótrofos la vamos a tener que metabolizar, la vamos a tener que destruir. ¿Ok? Hablamos de los procesos heterótrofos, específicamente de la glucosa. Oiga, profesor, pero si también tú me has dicho de los lípidos y las proteínas, pero ¿por qué empiezan hablándonos de la glucosa? Porque la glucosa, su metabolismo, sus reacciones químicas, en ellas van a coincidir las reacciones químicas de las grasas y de las proteínas. Grábate muy bien eso. Van a coincidir las reacciones químicas de las grasas y de las proteínas. Por eso que se habla de glucólisis en primer lugar. Acompañado del otro proceso, la llamada respiración celular. ¿En qué consiste la glucólisis? Su mismo nombre lo dice, destruir la glucosa. Cuando la glucosa entra a la célula, hay que tener en cuenta esto de aquí, fíjate, que necesita fosforilarse. Caso contrario, no empezará a romperse. De ahí interviene el ATP. En los fosfatos, como te acabo de mencionar, son donde se reserva la energía. Entonces, ¿qué necesita la glucosa? Fosforilarse. Le entrega un fosfato, se transforma en ADP, el ATP, ayudado por esta enzima glucosinasa. El fosfato que le dio el ATP se va a juntar en el carbono 6 de esta glucosa. De ahí viene el nombre, glucosa 6-fosfato. Acuérdate. Se junta en el carbono 6. Por una fosfoisomerasa, esta glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato, que se vuelve a fosforilar, el ATP le entrega un fosfato, se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Ese nuevo fosfato ahora se ha agregado en el carbono 1. Ahora va a tener dos fosfatos, ¿verdad? De ahí el nombre di, que por una fosfofructoisomerasa se ha convertido de fructosa 6-fosfato a 1,6-difosfato. Por otra enzima aldolasa, esta fructosa, que recuerda tiene 6 átomos de carbono, se transforma en dos el fosfogliceraldehído y dihidroxiacetona, ambos de 3 átomos de carbono. Mira, dos fosfatos que entraron para fosforilar a la glucosa y empezó a romperse, a catabolizarse, la glucólisis. Esos compuestos de 3 átomos de carbono, cada uno de ellos se va a transformar en ácido pirúvico. Date cuenta, fíjate, se transforman en ácido pirúvico, pero en el proceso de transformar ácido pirúvico a partir de ellos, se liberan 2 ATPs. Se liberan 2 ATP y se libera un nucleótido hidrogenado, el llamado NAC hidrogenado. Nucleótidos que la misma célula los tiene, fíjate, pero también cumplen papel importante para la formación de la energía. Esta presencia de este nucleótido, el NAC, en este momento de esta reacción, es importante cuando hablemos de la ausencia de energía en algunos casos cuando la célula se quedó sin ella. A ver, mencionamos luego. Pero hay que tener en cuenta, fíjate, las reacciones donde tú ves muchas presencias de enzimas, ¿ves? Observas muchas presencias de enzimas. Ahí en donde entendemos
que el metabolismo son reacciones químicas. El 1,3-difosfogliceraldehído se transforma en 3-fosfogliceraldehído, en 2-fosfogliceraldehído, en fosfenol pirúvico y finalmente en ácido pirúvico. Si tú sumas los ATPs aquí, 2 acá y 2 acá, serían 4, ¿verdad? Pero ojo, 4 ATPs que se le definen como la energía obtenida de la glucólisis. 4 ATPs obtenida de la glucólisis. Energía obtenida de la glucólisis. Pero si nos preguntaran la energía neta a estos 4, tú le vas a restar estos 2 de las primeras reacciones, porque estos 2 fueron los que se gastaron, ¿verdad? Entonces, 4 menos 2, lógico, 2, pues, ¿no? Entonces, la respuesta sería, cuando te pidan la energía neta de la glucólisis, neta, tu respuesta sería 2 ATP. Hay procesos, observa aquí, y aquí te lo menciono, donde las células, como por ejemplo, hablamos de los músculos principalmente para nosotros, cuando se quedó sin oxígeno, una falta de riego sanguíneo, de repente una hemorragia, o quizás mucho trabajo intenso que le hemos dado al músculo, esa proteína que llevaba oxígeno a él ya no le es suficiente. La célula necesita formar energía, para que nos ayude el músculo a seguir moviéndonos. Entonces, el ácido pirúvico ahora entra en un proceso anaeróbico sin oxígeno. Repito, el músculo se quedó sin oxígeno. Entra un proceso anaeróbico y para formar energía. Oiga, profe, pero aquí no veo ATP. No, pues, observa, mira, la presencia del ácido pirúvico que se va a transformar en ácido láctico, de ahí su nombre, la fermentación láctica. La fermentación láctica nos va a traer consigo, gracias a esta enzima, la lactato deshidrogenasa, la presencia de este nucleótido, el NAC. Y ese NAC, aquí viene el fundamento. ¿A dónde entra? Mira, date cuenta, aquí. Aquí, por lo tanto, nos va a ayudar a obtener energía. No la suficiente como para que el músculo se siga contrayendo y a la vez ayudándonos a mover. Lamentable que este ácido láctico acumulado en el músculo nos termina haciendo que el músculo se contraiga tanto, nosotros le llamamos el calambre. Un extremo, por ejemplo, la muerte, ¿no? Los músculos que quedaron sin oxígeno entran a proceso de fermentación láctica, los músculos se vuelven tan rígidos, de ahí el nombre, ¿no? El rigor mortis. Los músculos están muy contraídos, ¿ok? Un mecanismo para que tú recuerdes, mira cómo se da la glucólisis. Entonces, ese es el concepto de glucólisis, ¿ya? La destrucción de la glucosa por un proceso anaeróbico. Acuérdate que esto se da a nivel del citoplasma celular. A nivel del citoplasma celular. Porque cuando ya hablamos, ojo, de respiración celular, aparte del proceso de la glucólisis, que sucede a nivel del citoplasma, hablamos respiración anaeróbica, también hay un proceso dentro de la mitocondria, que es la respiración aeróbica. Pero cuando ya decimos respiración, ¿por qué le pusieron ese nombre de respiración? Porque simplemente el oxígeno es necesario a nivel de la mitocondria y del proceso de ese metabolismo se libera CO2. ¿Qué se necesita? El proceso de la glucólisis, que ya lo hemos detallado. Pero cuando se transforma la glucosa hasta ácido pirúvico, ¿ok? Pero en el proceso normal, natural, de todas las células, ese ácido pirúvico necesita entrar a la mitocondria. Entre el ácido pirúvico, mira, por acción de la enzima complejo piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima A. Gracias a la presencia de la coenzima A, observa ahí, mira, esto es importante, la coenzima A, que ingresa para que ayude a transformar el ácido pirúvico en acetilcoenzima A.
Acuérdate que esto ya se está dando dentro de la mitocondria, exactamente en la matriz mitocondrial. Se transforma gracias a la unión del acetilcoenzima A con el ácido oxalacético en ácido cítrico. Mira, con presencia de muchas enzimas. Hay que aprendernos las enzimas. Y ese ácido cítrico se transforma en otro ácido y así sucesivamente. Hay que aprendernos los ácidos. Se libera agua, se forman nucleótidos energéticos. Mira, este se llama el NAC hidrogenado, este se llama el FAC nitrogenado. Son nucleótidos que se están liberando, aquellos que captan los electrones que se liberan de las reacciones químicas, ese es el fundamento. Aquellos que captan los electrones que se liberan de las reacciones químicas, estos nucleótidos los tiene la propia mitocondria. El ácido cítrico se ha transformado en muchos ácidos que vuelven a regenerar el oxalacético. El científico llamado Krebs descubrió esto, fíjate. De ahí que lo llaman el ciclo de Krebs a nivel de la matriz mitocondrial. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? También llamado el ciclo del ácido cítrico. Cada ácido tiene 3 grupos carboxilos, por eso lo llaman el ciclo de los tricarboxílicos, de los ácidos tricarboxílicos. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Liberar energía. Ojo, liberar energía. Por ahí nos libera un ATP en forma de GTP, pero la conversión es en ATP. El objetivo es liberar energía. Ojo, y esa energía, ¿a dónde va? A la membrana interna de la mitocondria, donde hay una serie de reacciones químicas ayudados por complejos enzimáticos y por iones que se están oxidando y reduciendo, fíjate, gracias a esa energía que se obtiene del NAC y del FAC, que viene del ciclo de Krebs, ayudado por esos iones que se están oxidando y reduciendo, gracias a esos electrones, mira, por la presencia de ciertas moléculas orgánicas, esa energía que ayudó a la oxidorreducción, esta molécula que es un lípido, la coenzima Q, captura la energía y lo envía al siguiente complejo para que también se dé la oxidorreducción de una molécula muy compleja. Y a partir de este complejo enzimático existen proteínas llamadas los citocromos que van capturando los electrones y para la óxidos transformaciones, en este caso del cobre, el citocromo C captura la energía, lo manda al cuarto. El cuarto complejo con su citocromo captura la energía, le da el oxígeno. Mira, ahí está la presencia del oxígeno, de ahí que lo llaman la respiración aeróbica. La presencia del oxígeno para que con esa energía forme agua. Claro que entendible es que nosotros queremos formar ATP. Ojo, ¿listo? Entonces, profe, pero se formó agua. Pero mira de dónde se forman los ATPs. De los protones que liberan los electrones. Para eso esta enzima, la ATPasa, captura los protones y con esa energía de los protones va a formar ATP. Al proceso se le conoce como la fosforilación. Como se han dado mecanismos oxidativos, le dan el nombre de fosforilación oxidativa. A todo este conjunto de reacciones químicas que se dan a nivel de la membrana interna de la mitocondria, acuérdate, se llama la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. ¿Cuál es su objetivo? Formar ATP. ¿Cuál es su objetivo? La fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa. Ese es el objetivo, formar ATP. Nos dice la bioquímica que por cada NAC que entra en la cadena respiratoria se forman 3 ATP y por cada FAC 2 ATP, dándonos un total de 1 mol de glucosa degradada desde la respiración anaeróbica hasta la respiración aeróbica en la mayoría de células de 36 ATP. Otras, como las células del cerebro, las células de los músculos esqueléticos, las células del hígado, que necesitan mayor trabajo, forman un exceso de 2 ATP más, sumándolos a los 36 nos da 38 ATP. Esa es la conclusión que debemos dar
de este proceso.